Este es Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $50 millones por información que conduzca a su arresto. Sin embargo, Maduro no está prófugo ni escondido. Lleva más de 12 años gobernando el país, incluso mientras buques de guerra estadounidenses patrullan cerca de sus costas y los medios internacionales hablan de una posible intervención externa. Durante su mandato, un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo se ha convertido en un grave problema económico. Hace apenas medio siglo, Venezuela era conocida como la Arabia Saudita de América Latina. Tenía enormes recursos petroleros, una economía en rápido crecimiento y una capital próspera. Caracas se llenaba de rascacielos, autos de lujo y una moneda estable. Pero cuando los precios del petróleo comenzaron a caer, la economía empezó a desmoronarse, y ese proceso continúa hasta hoy. Más del 80% de la población vive en la pobreza. El país sufre cortes constantes de agua y electricidad, y millones de personas se han visto obligadas a emigrar. El desempleo y la criminalidad se encuentran entre los más altos del mundo. Venezuela se ha convertido, de facto, en un importante centro de producción y tránsito de sustancias ilegales que fluyen hacia México, Europa y Estados Unidos. Todo esto resulta especialmente paradójico, considerando las enormes esperanzas que alguna vez se depositaron en el país. Mientras Europa estaba sumida en la Primera Guerra Mundial, en Venezuela se descubrió petróleo, uno de los recursos más valiosos del siglo XX. Empresas petroleras estadounidenses y británicas llegaron en masa. En apenas una década, el país se convirtió en un actor clave del mercado energético mundial. Durante las décadas de 1920 y 1930 se confirmó que Venezuela poseía al menos 300.000 millones de barriles de reservas, más que cualquier otro país. En aquel entonces, el mundo consumía cerca de 1 millón de barriles diarios, y las autoridades en Caracas creyeron que el problema del dinero estaba resuelto para siempre. El Estado comenzó a gastar generosamente los ingresos petroleros, se construyeron complejos turísticos, casinos, rascacielos e infraestructura. Para la década de 1950, Venezuela se había convertido en un símbolo de riqueza y lujo. Puede parecer increíble hoy, pero el país vivía el sueño de cualquier nación: enormes ingresos obtenidos casi sin esfuerzo. Sin embargo, la catástrofe ya se perfilaba en el horizonte, y su origen se encontraba a miles de kilómetros, igualmente dependiente del petróleo. En 1973, la guerra de Yom Kippur en Oriente Medio provocó la primera crisis petrolera de la historia. Los países de la OPEP impusieron un embargo a los estados que apoyaron a Israel. Los precios del petróleo se dispararon casi de inmediato y nunca regresaron a los niveles anteriores. Venezuela fue una de las grandes beneficiadas, no estaba sujeta a estrictas obligaciones y vendía petróleo libremente a Estados Unidos, Europa e incluso a la Unión Soviética. Comenzó un nuevo auge petrolero. El dinero inundó el país. El gobierno lanzó megaproyectos, construyó carreteras, refinerías y ciudades enteras. El presidente Carlos Andrés Pérez anunció la creación del llamado Milagro Venezolano, cuyo objetivo era convertir al país en el Kuwait de América Latina. Pero al mismo tiempo crecían las ambiciones de las élites. El aparato estatal se expandía. Los funcionarios recibían salarios astronómicos y los ministerios competían en el tamaño de sus proyectos. La deuda externa aumentaba, pero nadie se preocupaba, el petróleo era caro. La economía se volvió cada vez más dependiente de un solo recurso. Paradójicamente, cuanto más ganaba Venezuela, menos reservas tenía para el futuro. Otro aumento de los precios, provocado por la guerra entre Irán e Irak, volvió a salvar temporalmente al país. Pero en 1985, Arabia Saudita incrementó drásticamente la producción, el mercado se saturó y los precios colapsaron. Para Venezuela, donde el petróleo representaba más del 90% de las exportaciones, esto fue una catástrofe nacional. El Estado ya no podía pagar salarios ni subsidios. Comenzó una emisión masiva de dinero, lo que provocó una inflación acelerada. A finales de los años 90, 1 de cada 3 venezolanos vivía en la pobreza. Un país que había sido rico cayó rápidamente. En este contexto, a principios de los años 90 surgió Hugo Chávez, un joven oficial del ejército.
En 1992 intentó un golpe de Estado que fracasó, y fue encarcelado. 2 años después fue indultado y entró en la política. En 1998 ganó las elecciones y se convirtió en presidente. Chávez reescribió la Constitución, nacionalizó la industria petrolera y destinó los ingresos a programas sociales. Con los altos precios del petróleo, esto dio resultados visibles, aumentaron las inversiones en educación, salud y vivienda. Millones de personas sintieron por primera vez el apoyo del Estado. Sin embargo, la eficiencia económica cayó. Los inversionistas abandonaron el país y la infraestructura comenzó a deteriorarse. Chávez se mantuvo en el poder gracias al histórico auge de los precios del petróleo en los años 2000, que alcanzaron su máximo en 2008. Pero los problemas estructurales nunca se resolvieron. Antes de morir en 2013, Chávez designó como sucesor a Nicolás Maduro, un exconductor de autobús y sindicalista, sin experiencia real en la gestión del Estado. Tras la llegada de Maduro al poder, los precios del petróleo volvieron a caer. La economía se derrumbó, la inflación se transformó en hiperinflación y la moneda perdió todo valor. La población salió a las calles, y las protestas fueron reprimidas con violencia. En respuesta, Estados Unidos y Europa impusieron sanciones, incluido un embargo petrolero. Para 2018, la inflación alcanzó cifras astronómicas, millones de personas huyeron del país y la producción de petróleo cayó a niveles no vistos en décadas. Aún así, el régimen resistió. Venezuela comenzó a evadir las sanciones, utilizar esquemas ilegales y operar en una economía en la sombra. En 2019, el opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino y fue reconocido por Estados Unidos y decenas de países. Sin embargo, el intento de cambio de poder fracasó. Maduro reforzó el control sobre el ejército y los servicios de seguridad, reprimió a la oposición y consolidó su autoridad. Con el tiempo, se vio obligado a tomar una decisión impensable para la ideología revolucionaria: permitir de facto la circulación del dólar estadounidense. Esto estabilizó parcialmente la situación, pero el país siguió atrapado en la corrupción y la economía informal. Durante el mandato de Maduro, Venezuela se convirtió en un importante centro de tránsito de drogas. En 2020, Estados Unidos lo acusó oficialmente de colaborar con el llamado Cártel de los Soles, ofreciendo primero 15 y luego 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. Hoy, Venezuela se encuentra en un punto crítico de su historia. El país enfrenta simultáneamente el riesgo de colapso interno, disputas territoriales con Guyana, presión directa de Estados Unidos y una creciente influencia de China, que se ha convertido en su principal acreedor. Una nación con las mayores reservas de petróleo del planeta lucha por sobrevivir en medio de crisis internas, amenazas externas y la competencia de las grandes potencias por el control de la región. Gracias por ver este vídeo. Escribe tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y hasta la próxima.